Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a esta tercera sesión del programa de formación en regulación financiera. Mi nombre es Laila Ramírez, especialista de la gerencia de regulación financiera, y este día yo les voy a estar dando el tema de gestión integral de riesgo de las entidades financieras desde la perspectiva del regulador. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer mediante el chat de este evento, y también recuerden que para poder registrar su asistencia tienen que entrar al link que se les va a poner precisamente también en el chat. Ahora, para dar inicio, vamos a hablar un poco sobre el concepto de qué es o qué vamos a entender por gestión integral de riesgos. Bueno, esta se define como un proceso mediante el cual las entidades identifican, miden, controlan y mitigan, monitorean y comunican aquellos riesgos a los cuales se encuentran expuestas. Estas etapas las vamos a ver más detalladamente más adelante. Ahora, esta gestión de riesgos tiene que ir acorde a la naturaleza, al perfil de riesgos, al volumen y complejidad de las operaciones de la entidad, a las líneas de negocios que éstas manejan, así como a los recursos propios y de terceros. Vamos a poner un ejemplo: el mercado bancario. Como conocemos muchos, tenemos alrededor de 13 entidades bancarias. No obstante, ¿verdad? Aunque forman parte del mismo mercado, estas no todas tienen el mismo tamaño. ¿El tamaño cómo se mide? Bueno, dependiendo de la cantidad de activos que estas estén gestionando, que estas estén manejando, ¿verdad? Entonces, a una entidad o un banco grande, ¿verdad? La exigencia de su gestión de riesgos va a ser mucho mayor, ¿verdad? Que comparado a un banco que sea un poco más pequeño. Luego, también cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos que existe una cultura de riesgos, y esta cultura tiene a su base personas, procesos y sistemas. Ahora, ¿por qué hablamos de cultura? Porque todas las personas dentro de las entidades tienen que estar conscientes de que, como todo negocio, hay un riesgo inherente, hay un riesgo que siempre van a correr, ¿verdad? Como todo. Entonces, esta cultura también se trata del conocimiento que éstas tengan para poder identificar, medir, controlar y comunicar oportunamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando de la entidad? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado, en el entorno que me pueda venir a afectar en algún momento, ¿verdad? Y cómo lo vamos a mitigar. Y para ello se pueden realizar pruebas de estrés y análisis de escenarios, ¿verdad? También se pueden implementar herramientas para optimizar el capital, para optimizar el riesgo, para optimizar las ganancias que podamos tener, ¿verdad? Y todo eso nos permite realizar una adecuada gestión del capital, tener una planeación estratégica y del presupuesto acorde, ¿verdad?, a mi negocio, y también podemos gestionar adecuadamente el rendimiento. Ahora, en el caso de El Salvador, contamos con un ecosistema regulatorio, por decirlo de alguna manera, en donde las normativas relacionadas a gestión integral de riesgos en las entidades financieras que el Banco Central de Reserva, como en su calidad de regulador, ha emitido para los bancos, para las aseguradoras, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico, el mercado bursátil, el sistema previsional, ¿verdad? eh, Establecen los lineamientos generales bajo los cuales las entidades se van a regir, establecen los mínimos necesarios que las entidades deben tomar en cuenta para gestionar sus riesgos. No obstante, esto no limita a que ellas puedan realizar más acciones más allá de lo que va la norma. En ese sentido, se han emitido regulaciones para la gestión del riesgo de crédito, ¿verdad? Para la gestión del riesgo de liquidez, la gestión del riesgo operacional, la gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio, y el sistema de gestión de la continuidad del negocio. Ahora, a su base, tenemos las normativas relacionadas a gobierno corporativo, que estas normas lo que establecen básicamente son los requisitos bajo los cuales la alta gerencia, la junta directiva, que son los
cuerpos colegiados al interior de las entidades que al final llevan la responsabilidad última sobre estas, eh, cuáles los parámetros bajo los cuales estas se van a regir y los requisitos de idoneidad que estas tienen que recopilar, ¿verdad?, para poder optar a un cargo directivo, a un cargo más alto. Ahora, me pueden decir, bueno, y entonces, ¿por qué si la gestión integral de riesgos es la sombría, por qué dejan de lado, verdad? O se toma parte la gestión de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Bueno, hay una razón para ello y es que, como sabrán, la Fiscalía General de la República, parte de su día a día es precisamente perseguir los delitos relacionados al lavado de dinero. Y en el caso de las entidades financieras, la ley de supervisión manda que la superintendencia también pueda comunicarle a la fiscalía cualquier evento en los cuales las entidades puedan tener algún peligro, ¿verdad?, de que se les haya infiltrado algún mal cliente o algo que las pueda terminar involucrando en actividades de lavado de dinero, ¿verdad? Y adicionalmente, la ley de supervisión también establece que, como lo vamos a ver más adelante, las entidades tienen que gestionar su negocio con los más altos estándares de conducta. Entonces, básicamente, esta normativa lo que hace es, además de que las entidades puedan gestionar su riesgo de lavado de dinero adecuadamente, como puedan identificar al cliente, etcétera, entonces, que la superintendencia también tenga herramientas para poder monitorear y detectar aquellas actividades que a lo mejor las entidades no han terminado de dilucidar, ¿verdad? Y puedan dar un aviso de manera temprana a la fiscalía. Ahora, parte de la emisión de las normativas técnicas que nosotros realizamos es la investigación, ¿verdad?, de la experiencia internacional, es decir, ver qué es lo que están haciendo en otros países y también lo de los estándares internacionales. Ahora, algunos comentarios que hemos recibido incluso han estado relacionados a que la experiencia internacional es porque hacemos una especie de copy-paste de lo que hacen en otros países, pero en realidad esto tiene un objetivo muy particular y es el hecho de que nosotros con esto buscamos un benchmark, es decir, tener un punto de referencia en el cual a nosotros podamos ver qué es lo que están haciendo en otros países. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner a regular en exceso, porque lo que vamos a provocar es limitar o desincentivar las inversiones locales o internacionales, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos poner tan laxos porque si no, nosotros mismos a través de la regulación estaríamos provocando eh, una especie de paraíso fiscal o cualquier otro tipo de situación que al final, si se afecta el sistema financiero, inevitablemente se puede afectar a sus usuarios. En ese sentido, para la elaboración de estas normativas se toman en cuenta los estándares internacionales. Así, por ejemplo, COSO, que es la Comisión Treadway, lo que dice es, bueno, las entidades deben comprender cuál es la filosofía de riesgo que ellos van a adoptar, deben conocer la efectividad de la gestión de riesgo que están llevando dentro de sus entidades, revisar el riesgo de portafolio y contrastarlo contra el perfil de riesgo, es decir, si las inversiones que yo tengo, si los negocios que yo estoy realizando van acorde al riesgo que yo dije que quería correr, ¿verdad? Y también informarse de los riesgos más importantes. En el caso del Banco de Pagos Internacional, mejor conocido como BIS, lo que establece para las entidades bancarias es que deben contar con un proceso integral para correr todos los pasos para la gestión del riesgo, ¿verdad? De manera que les permita evaluar su adecuación, su grado de liquidez y de capital. Esto para que ellos puedan, ¿verdad?, atender sus situaciones de emergencia en algún momento dado. En el caso de las aseguradoras, se establece que parte del marco del gobierno corporativo, el marco de gobierno corporativo tiene que contar con sistemas efectivos de gestión integral de riesgos, ¿verdad? Tiene que contar con controles internos, incluidas funciones efectivas para esta gestión, tiene que tener políticas y mecanismos para el cumplimiento, ¿verdad?, de todas las políticas de gestión de riesgos, y también tiene que tener políticas relacionadas a asuntos actuariales y de auditoría interna.
En el caso de mercado de valores, dentro de las cosas que se solicitan, es que se desarrollen medidas del riesgo claves aplicables a los riesgos sistémicos que surjan dentro de los mercados de valores y así mejorar su comprensión y aplicación de medidas concretas. En el caso de pensiones, ¿verdad? Que se debe contar con un marco legal que permita asegurar a las autoridades de supervisión las atribuciones necesarias para que puedan adoptar un enfoque basado en riesgos. En ese sentido, la base legal local para desarrollar estas normativas viene dada por la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. En el artículo 3, lo que establece es que a la superintendencia le compete monitorear preventivamente los riesgos de los integrantes del sistema financiero y la manera en que estos lo gestionan. En el artículo 7, lo que se listan son todas las entidades que están bajo la supervisión de la superintendencia. En el artículo 35, como les mencionaba anteriormente, establece que los directores, gerentes, ¿verdad? Ejecutivos tienen que manejar sus negocios con altos estándares éticos de conducta y, ¿verdad?, retomar la adopción y actualización de políticas y mecanismos para la gestión de riesgos. Y finalmente, el artículo 99, ¿verdad?, que es el que da vida al Comité de Normas del Banco Central, establece que el Comité de Normas, perdón, es el encargado de aprobar la normativa técnica relacionada a aquellos riesgos, aquella gestión de riesgos. Ahora, ya entrando más en materia, vamos a empezar a definir más a detalle cuáles son las etapas de gestión de riesgos. En el caso de la identificación, esta está relacionada a que la entidad, a los miembros de la entidad, tienen que ser capaces de reconocer y comprender cuáles son los riesgos. Es decir, yo sé que soy banco, yo sé que soy aseguradora, yo sé que soy una AFP, entonces yo tengo que saber o tengo que conocer qué de mis actividades, qué de mis negocios están expuestas a los riesgos y cuáles son estos. En la medición, sabiendo cuáles son los riesgos que yo enfrento, entonces lo que vamos a hacer es ver cuánto o de cuánto sería el golpe que me va a dar a la entidad, ¿verdad? Si uno de esos riesgos se materializa, cuánto es lo que yo voy a perder. En el caso del control y la mitigación, ¿verdad? Aquí es más el hecho de que los miembros de la entidad, ¿verdad? Adopten las políticas y los mecanismos para la gestión de riesgos como propios, ¿verdad? Y que estos sean debidamente ejecutados. Y en el caso del monitoreo de comunicación es porque a estos riesgos no es nada más que yo los identifico y los cuantifico y ahí quedó todo, ¿verdad? No, esto es un proceso constante que yo tengo que estar monitoreando de manera permanente, ¿verdad? A efecto de que si yo llegara a detectar algo, entonces yo lo puedo comunicar oportunamente de manera que se puedan hacer medidas preventivas más que reactivas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos mínimos que deben gestionar las entidades? Pues uno de ellos es el riesgo de crédito, ¿verdad? Que es el riesgo que yo corro de que no me paguen si yo hice un préstamo, por ejemplo. El riesgo de mercado es la posibilidad de que yo vaya a tener algún tipo de pérdida porque la variación en el precio de los instrumentos en los que yo he invertido o la variación del tipo de cambio, ¿verdad? Si es que yo he invertido en instrumentos en moneda extranjera, que entonces que esas fluctuaciones me generen algún tipo de pérdida. En el caso de riesgo de liquidez, estamos hablando de que yo no tenga la capacidad de poder cumplir mis obligaciones de corto plazo. En el caso de riesgo operacional, está más relacionado a que fallen procesos, a que fallen las personas, ¿verdad? Ejecutando los procesos o me haga algún tipo de fraude, ¿verdad? En el riesgo reputacional es precisamente de que algún riesgo se materializó, ¿verdad? Y eso me haga ver mal ante el público. Y el riesgo técnico, que está más relacionado al mercado asegurador, y eso es que yo como aseguradora haya
calculado mal mi prima, ¿verdad? Mi tasa de riesgo, etcétera, de manera que si ocurre algún siniestro, pues entonces yo no tenga la capacidad suficiente para poder cubrirlo. Ahora, parte importante de la regulación también es establecer qué funciones deben cumplir los miembros más importantes de la entidad. Entiéndase el gobierno corporativo, en este caso, como ya lo vamos a ver, y parte de las observaciones que hemos recibido durante la elaboración de estas normativas es precisamente respecto a las obligaciones que la norma le pone a la junta directiva. Y esto es porque muchos nos comentan así como, no, pero es que la junta directiva pasa demasiado ocupada, pasa demasiados temas, entonces eso de la gestión de riesgos es un poco más operativo, nosotros contamos con gente preparada y créannos que nosotros estamos plenamente conscientes de que sus juntas directivas, sus altas gerencias, todos los ejecutivos están más que capacitados para ocupar ese cargo, de otra forma no estuvieran ahí, pues, pero recordemos también que a la larga, si algo llegara a pasar dentro de la entidad, las últimas personas o las primeras personas detrás de quienes van a ir, precisamente va a ser la junta directiva y no va a ser posible, digamos, que aduzcan no conocer qué era lo que pasaba dentro de la entidad, ¿verdad? Principalmente porque la ley ya les pide que tienen que manejar sus negocios, ¿verdad? Con altos estándares y por lo menos tienen que conocer qué es lo que su entidad hace, ¿verdad? Para gestionar los riesgos de manera que ellos también se involucren, puedan cuestionar, puedan proponer, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la junta directiva? Una de ellas es aprobar las políticas y manuales para la gestión de riesgos. Otra es crear el comité de riesgos, así como la unidad de riesgos. También definir y aprobar el apetito y la tolerancia al riesgo de la entidad. También aprobar la estructura organizacional interna, conocer y comprender cuáles son los riesgos inherentes, velar por la implementación de la cultura de gestión de riesgos y aprobar la incursión de la entidad en nuevos productos, servicios y líneas de negocios. Acá es importante señalar que esos nuevos productos, estos servicios y estas líneas de negocio tienen que tener un grado de correspondencia con el apetito al riesgo que la entidad o que la junta directiva ha aprobado. Por otra parte, ¿cuáles son las funciones del comité de riesgos? El comité de riesgos se encarga de evaluar, avalar y proponer para aprobación de la junta directiva las estrategias, políticas y manuales. Asimismo, informar a la junta directiva sobre los riesgos asumidos, cómo es que estos han evolucionado, ¿verdad? ¿Qué efectos podrían tener en la entidad? Así como las exposiciones y desviaciones que se puedan tener al respecto. También se encarga de aprobar acciones correctivas que son propuestas por la unidad de riesgos, requerir y dar seguimiento a planes correctivos, aprobar metodologías para gestión de distintos tipos de riesgo. Dentro de las funciones de la alta gerencia se tienen establecer las condiciones necesarias que procuren el desarrollo del proceso de gestión integral de riesgos, velar porque existan los mecanismos que aseguren el flujo, ¿verdad?, la calidad y la oportunidad de la información, asegurar el establecimiento de mecanismos de divulgación de cultura de la gestión integral de riesgos y velar por la ejecución de los programas de capacitación para la gestión integral de riesgos. Ahora, si se fijan, aquí hay un aspecto bien importante y es que en sí no es la junta directiva ejecutando las cosas, ¿verdad? Es una cadenita en donde la unidad de riesgos prepara, ¿verdad? El comité de riesgos las revisa, las evalúa, le da el ok y luego viene y las sube a junta directiva para que sea esa la que las apruebe. Entonces, digamos que no es la junta directiva haciendo un trabajo técnico, ¿verdad? Sino que es las personas que están involucradas en el día a día de la entidad las que se ponen a hacer eso y de esa manera es como la junta directiva conoce qué es lo que están haciendo, ¿verdad?
su staff para gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestas. Ahora, entrando un poquito más a los estándares internacionales, todos se preguntan por qué. ¿Por qué la importancia de implementar estándares? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues esos estándares contribuyen a la objetividad, a la transparencia de las entidades, ¿verdad? También a la robustez del sistema financiero y si bien no hay un 100% de que las entidades o el sistema estén libres de riesgos, pero sí contribuye a que en gran medida estos sean adecuadamente gestionados y, ¿verdad?, aislados. Ahora, hay estándares internacionales relacionados a la divulgación y transparencia, que básicamente que las entidades adopten mejores políticas, ¿verdad? Y marcos para la buena gobernanza, de manera de que se les revele al público qué es lo que está haciendo la entidad, ¿verdad? Qué riesgos son los que enfrenta, cómo es que los ha gestionado, etcétera. También de sus negocios, si cobran comisiones, ¿verdad? Si hay tasas de interés de por medio, o sea, que conozcan todo eso para tener usuarios debidamente informados, ¿verdad? Y también hay estándares relacionados a la regulación y diseño del sistema financiero, que acá lo que hace es promover procesos ordenados, que como ya hemos visto, ¿verdad? En este caso es definirle a la plana gerencial, al gobierno corporativo de las entidades, cuál es su actuación o cuál es su papel en la gestión de riesgos y el desarrollo de la infraestructura financiera, es decir, poder desarrollar los mercados a través de la regulación. Ahora, la justificación para implementar estándares internacionales viene dada por varios factores. Entre ellos es porque se generan mecanismos de prevención y gestión de crisis, lo cual permite mantener la estabilidad financiera. Por otra parte, se eliminan barreras proteccionistas, lo que permite diversificar los riesgos y aumentar la liquidez en el mercado. Y además, fomenta la transparencia informativa y la prevención y corrección de conductas fraudulentas. ¿Por qué? Porque como se está revelando constantemente al público, entonces es un poco más difícil que se pueda dar información o publicidad engañosa. Ahora, ¿por qué se impulsan estándares internacionales? Bueno, porque se fortalece la regulación y la supervisión del sistema financiero. Hay una mayor transparencia y las instituciones, los mercados y las infraestructuras se vuelven más eficientes y robustas. Asimismo, se promueve la estabilidad financiera internacional, porque si todas las entidades, no solo a nivel de país, sino que a nivel mundial, implementan mejores prácticas, ¿verdad? Hay una mayor y una mejor información sobre las condiciones de préstamo y se toman mejores decisiones de inversión. Asimismo, se mejora la integridad del mercado, reduciendo los riesgos y las perturbaciones financieras. Por tanto, en resumen, son tres razones, ¿verdad? El fortalecimiento del sistema financiero, la implementación de medidas anticíclicas, es decir, que las entidades puedan empezar a prepararse en aquellos ciclos económicos donde vamos al alza para que al momento que llegara a surgir una crisis, esa no nos agarre de sorpresa y las entidades se encuentren debidamente fortalecidas y puedan responder adecuadamente ante este tipo de situaciones y asimismo contribuye también al posicionamiento dentro de la comunidad internacional. Ahora, ¿cuáles son los organismos promotores de estándares? En el caso de bancos, es el Banco de Pagos Internacionales, mejor conocido como BIS, y lo que promueve son principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales. Para el caso de seguros, ¿verdad? Tenemos el caso de IOSCO. IOSCO lo que promueve es un instituto de cooperación que promueve la definición y aplicación de estándares rigurosos de comportamiento en los mercados de valores. En el caso de pensiones, ¿verdad? Que es IOPS, esos promueven principios y estándares para la supervisión de perdón, en el caso de seguros, se
tenemos con EIS, ¿verdad? Los principios y estándares para la supervisión de empresas de seguros, el establecimiento y mantenimiento del mercado y la protección de sus usuarios. Y en el caso de pensiones, que es IUPS, son temas de supervisión de pensiones y otras cuestiones reglamentarias, teniendo en cuenta la variedad de los sistemas previsionales. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que contribuyen a un sistema de regulación y supervisión eficaz? Pues son unas políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles, una infraestructura pública bien desarrollada, un adecuado nivel de protección sistémica, un marco para la formulación de políticas de estabilidad financiera bien concebido, un marco claro para la gestión, recuperación y resolución de crisis y una disciplina de mercado eficaz. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y agradezco su atención. Ok, tenemos un par de preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, quisiera recordarles, por favor, registrar su asistencia en el link que aparece en el chat de la plataforma. Y también recordarles que se compartirá el material al final del día. Okay, la primera pregunta es, ¿en qué consisten las pruebas de estrés o de tensión que se definen dentro de las responsabilidades de la unidad de riesgos? Claro que sí. Esas lo que hacen es proyectar, o mejor dicho, ver el comportamiento que tiene la entidad en época normal y hacer una serie de escenarios en donde yo puedo estresarlos, es decir, yo puedo exagerar, por decirlo de alguna manera, cómo se comportaría la entidad si yo estuviera bajo una situación de crisis, ¿verdad? ¿Cuánto yo podría perder si a mí se me disparan mis indicadores? Eso es básicamente. Ok, la segunda pregunta es, ¿los bancos cooperativos regulados son considerados instituciones financieras bancarias? Sí, claro que sí. De hecho, ellos forman parte de los sujetos regulados de las normas de gestión integral de riesgos NRP 20. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo verifica la Superintendencia del Sistema Financiero que las instituciones cumplen con los lineamientos de la normativa de gestión de riesgos? Sí, en el ejercicio de sus actividades, la superintendencia hace supervisiones in situ, es decir, dentro de las entidades y extra situ, que son las que se conocen como escritorio, y eso lo que hacen es que ven los requerimientos que hay en la normativa, van a las entidades y entonces, si por ejemplo, si le piden a la entidad que cuente con políticas para ver cómo capacita a su gente en materia de gestión de riesgos, por ejemplo, ellos pueden llegar y decirle, ok, muéstrenme su plan de capacitación y entonces es ahí donde las entidades tienen que tener la información a disposición de la superintendencia para comprobarle que efectivamente está cumpliendo con la norma. En el caso, por ejemplo, de que se le dice a la junta directiva, usted tiene que aprobar las políticas y manuales para la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces la superintendencia puede llegar a la entidad y requerirle que le muestre, por ejemplo, el punto de acta en donde la junta directiva aprobó esas políticas y manuales. Ok, tenemos otra pregunta. ¿El Banco Central supervisa el nivel de riesgo de cada institución financiera en el país? El Banco Central solamente regula. Si recordamos la primera sesión, por medio de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, se creó el sistema de supervisión y regulación en el cual el Banco Central de Reserva funge como regulador del sistema financiero y la superintendencia como supervisor, ¿verdad? Ellos son los que están supervisando qué es lo que están haciendo las entidades. Entonces, dentro de la regulación que hace el Banco Central, se involucra a la superintendencia para que ellos, desde la perspectiva de supervisores, nos digan qué elementos también ellos necesitan para poder realizar el monitoreo adecuado de las entidades. Por tanto, quien evalúa la cantidad de riesgo que están tomando las entidades financieras es la superintendencia. Y tenemos una última pregunta más. Dentro de las funciones del Comité de Riesgos, se establece que se deben informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su evolución y sus efectos. ¿Se podría hacer desde la unidad de riesgos? A ver, como les mencionaba en su momento, es un trabajo conjunto.
Se crea la unidad de riesgos, pero esto no exime de que puedan contar con áreas para riesgos específicos, es decir, riesgo de liquidez, un área para riesgo de mercado, un área para riesgo de crédito, ¿verdad? Que estos son los que están más en el día a día de lo que sucede en la entidad. Esta viene, puede informar al comité de riesgos y ellos, ¿verdad? Son los que evalúan si las políticas que se crearon en su momento son efectivas o no, y pueden proponer, pueden requerir ajustes, ¿verdad? Para que todo vaya correspondiendo de la debida forma. Bueno, entonces no hay más preguntas, según me comenta, y lo que esté pendiente, si llegara a haber algo pendiente, entonces nosotros con gusto pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros con gusto les mandamos a responder, ¿verdad? Lo que ustedes necesiten saber. Así que muchas gracias por su atención, espero que haya sido de provecho para ustedes.